incorporando más compañeros. En total somos 30, pero normalmente solemos iniciar ya con esa cantidad, así que eh, vamos a iniciar la jornada del día de hoy haciendo un poco un recuento de lo que vimos ayer. Quisiera escucharle un poco a ustedes acerca de lo que vimos ayer, si tuvieron alguna duda, se quedó algo de lo que vimos ayer, porque acuérdense de que hoy tenemos nuestro trabajo práctico que vamos a estar eh, elaborando siempre juntos, obviamente, pero quería escucharle un poquitito a ustedes si hay algo algún concepto, algún criterio que no les quedó muy claro y que quisieran reforzar otra vez el día de hoy, antes de empezar con con la unidad que nos corresponde el día de hoy. ¿Qué tal, profe? Todo ¿Cómo bien, estás? Ana. ¿Qué tal, compañero? Sí, alguna cosita que me acuerdo que estuvimos hablando de plan financiero, plan de caja, bienes de consumo, de uso, entre otras cosas. Es lo que más se me quedó en las notas explicativas también. Sí, sí, sí. Perfecto, Alba. O sea, vos estuviste bastante atenta, ¿sí? Sí, haciendo mis anotaciones como siempre. Perfecto, perfecto. No sé si algún otro compañero tiene algún otro comentario, por favor. Buenas tardes, profe. Roberto, te escucho. Sí, ¿qué tal? Yo particularmente si podés hacer una reseña otra vez de lo que se dio ayer, porque por razones de trabajo yo no participé de la clase de ayer. Sí, 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 me habías comentado. Ayer realmente estuvimos hablando un poquitito, desarrollamos prácticamente dos unidades el día de ayer. Estuvimos hablando un poquitito haciendo referencia a lo que sería toda nuestra obligación civil que tenemos nosotros como ciudadanos de cumplir con los tributos, con el pago de los tributos y también el deber que tenemos de demandar al Estado la devolución de esos tributos que estamos pagando, ¿verdad? En términos de bienes y servicios. Eso era por un lado. Y la otra unidad que abarcamos hacía un poco referencia a todo lo que se presenta en carácter de declaración jurada, los informes que usamos como rendiciones de cuentas en carácter de declaración jurada en el sector público, a los efectos de la toma de decisiones. Siempre estamos haciendo hincapié, estamos resaltando esa frase, ese concepto para que quede bien fijado en la memoria de ustedes por sobre todas las cosas el tema de la rendición de cuentas, la transparencia, la rendición de cuentas. Es a los efectos del uso eficiente de los recursos, rendimos cuentas para que nosotros podamos satisfacer unas necesidades como ciudadanos y que como sociedad también podamos satisfacer esas necesidades a través de la rendición de cuentas, ¿verdad? O sea, eh, en otras palabras, un poquitito más técnicas, diría, ¿verdad? Estamos hablando de que nosotros tenemos la obligación de tributar, tributamos, le pedimos al Estado que nos otorgue educación, salud, bienestar, ¿verdad? Y obviamente ese bienestar o esos servicios y esos bienes que el Estado va a ofrecernos a nosotros debe de llegar también como para satisfacer unas necesidades básicas que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, eh, en razón de ello, hablamos ayer también de lo que eran los informes financieros, el balance general, el estado de resultados eh, y otro tipo de informes, por ejemplo, la variación del patrimonio neto. Hablamos de cómo se compone el inventario dentro de los entes públicos. eh, Hablamos también un poquitito de todo lo que hace referencia a
lo que el Estado en términos de bienes y servicios puede aportar a los ciudadanos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero por sobre todas las cosas, siempre teniendo en cuenta el buen manejo, el buen uso, el uso eficiente de los recursos, o sea, el uso eficiente de esos impuestos que nosotros pagamos, ¿eh? Que es algo muy importante de destacar. Hay que atender siempre esa, vamos a decirle así, esa dicotomía que tenemos nosotros cuando nos referimos a que demandamos mucho del Estado, queremos que no falte medicamentos en los hospitales, queremos que la educación sea gratuita, queremos que la salud sea gratuita, pero nos cuesta pagar impuestos, nos cuesta pagar impuestos. Normalmente el paraguayo promedio trata de evadir esa obligación de pagar impuestos. Entonces, es ahí donde hacíamos referencia a esa lucha de conciencia, esa conciencia cívica que tiene que cambiar en el ciudadano, ¿verdad? Y no, vamos a decirlo así, encontrarnos en esa situación o circunstancia que mencionaba la compañera días atrás, en la cual decía, estamos pichados, profe, por eso no queremos pagar, ¿verdad? Pero en realidad aquí hay que hacer una suerte de aclaración, ¿verdad? O sea, el estar pichados y no pagar no significa de que el Estado te va a seguir brindando esa misma calidad de bienes y servicios que vos estás esperando recibir. Obviamente, el Estado se nutre de los impuestos que uno paga. Y si vos no le pagás al Estado, el Estado no tiene de otro lado de dónde recaudar para poder cumplir con esas necesidades que vos mismo estás demandando. Entonces, es ahí donde hablamos también ayer de cambiar un poquitito esa mentalidad del ciudadano paraguayo, me incluyo entre todos también, ¿verdad? De tener esa mentalidad tributarista por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y a partir de eso ir cambiando obviamente todo lo demás, ¿verdad? O sea, sabemos que hay mucha corrupción, sabemos que no se rinde cuenta, sabemos que los recursos no se manejan bien, ¿verdad? Pero si vos no estás pagando lo poco que se recauda, obviamente no va a llegar nomás luego a donde tiene que llegar. Entonces, una cosa muy diferente es que vos pagues tributo y vos tengas la oportunidad de demandarle al Estado los derechos que vos obviamente, o sea, los derechos que obviamente te dan el tributar de manera obligatoria. Hablamos de muchas cosas que hacen referencia a la conciencia civil y a todo lo que hace referencia a la parte de rendición de cuentas. No sé si con eso vamos a ponerte un poquitito, Roberto, en contexto de lo que vimos ayer. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Dale, Roberto. No sé si alguien se acuerda otra, otra cosa, alguna situación que quieran agregar al respecto. Disculpas, profe, creo que mencionaste que tocamos en la clase anterior y entré un poco tarde, pero hablamos también sobre los diferentes tipos de impuestos que existen. Así también, así también. Así también hablamos de los tipos de impuestos, hablamos de las diferentes fuentes de financiamiento que generan, que se generan en el sector público, para diferenciar un poquitito por dónde entra plata cuando nos estamos refiriendo al cobro de los impuestos, por dónde entra plata cuando no cobramos impuestos y necesitamos endeudarnos para pagar nuestras cuentas, por dónde entra plata cuando obviamente
nos estamos sirviendo de algunos instrumentos financieros, por ejemplo, ¿verdad? La colocación de bonos, hablamos también de los recursos que una entidad, por ejemplo, puede vender cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los recursos propios, a los recursos genuinos, a los que se generan dentro de la entidad por la actividad de llevar a cabo una operativa de manera normal. Fíjense de que en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, ¿verdad? Ellos cobran un arancel consular por la expedición de los famosos pasaportes, ¿verdad? Esos son recursos que ingresan a la entidad y forman parte de su presupuesto como un ingreso propio de la entidad, ¿verdad? Si bien esa cuenta entra, o sea, esa plata entra a una cuenta del Tesoro Nacional, el Tesoro Nacional es el administrador de las cuentas, ¿verdad? De la Tesorería General, pero son recursos de libre disponibilidad de esa institución, en este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso del Ministerio de Educación, los aranceles educativos que se pagan, por ejemplo, con la matriculación de los alumnos en las escuelas, eso también genera un recurso que es un recurso propio del Ministerio de Educación y Cultura. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, hay dependencias del ministerio, específicamente que se dedican, por ejemplo, a la venta de plantines forestales, por ejemplo, ¿verdad? Eso genera un dinero en efectivo, un ingreso de dinero en efectivo, una captación de recursos que obviamente se vuelve como un ingreso para el Ministerio de Agricultura y Ganadería y le sirve para financiar su presupuesto de gastos. Entonces, volviendo un poquitito a lo que mencionaba la compañera, nos estamos refiriendo a los diferentes tipos de fuentes de financiamiento. No sé si me ayudan un poquitito con los códigos, porque esas fuentes de financiamiento tienen unos códigos, ¿alguien se acuerda de esos códigos? ¿Alguien se acuerda de esos códigos? Nadie se acuerda de los códigos. Margaret, vos que te acordaste del tema, no te acordás de los códigos. Pero no sé si te referías, mi voz tampoco fónica, no sé si te referías a Fuente 2030, etcétera. Exacto, exacto, exacto. ¿Podrías nombrar un poquitito, por favor, Margaret? No, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Nos habíamos referido a la fuente de financiamiento 10 con el código 10 que son los recursos provenientes del Tesoro, recursos que se generan desde la Tesorería General, que son los ingresos tributarios, todo lo que ingresa en concepto de captación de tributos. Estamos hablando de ingresos tributarios y no tributarios también. Ahí entra todito, todo lo que provenga del cobro de impuestos, tasas, Sí, ahí me multas. acuerdo, profe, tasas, contribuciones, royalties. Exactamente, transferencias, por ejemplo, eso entra por lo que es fuente de financiamiento 10 recursos provenientes del Tesoro Nacional, los recursos de la tesorería. Ese es el dinero que normalmente el Ministerio de Hacienda a través de la Tesorería General, a través del Tesoro Nacional, le transfiere a las entidades y organismos del sector público para financiar su presupuesto de gastos. Después tenemos también la fuente de financiamiento 20 que Plan, crédito son los propio. recursos de la deuda pública. Es cuando a veces los recursos del tesoro no alcanzan para cubrir la totalidad de nuestros gastos y tenemos que endeudarnos.
ya sea de manera interna o de manera externa. Ese endeudamiento puede ser endeudamiento interno o externo. Interno cuando estamos hablando de que contraímos compromisos con cualquier entidad financiera dentro del territorio paraguayo. ¿M? Y externo, obviamente, cuando se traten de organismos financieros internacionales, llámese Banco Interamericano de Desarrollo, llámese Fondo Monetario Internacional, cosas como esa, ¿verdad? O sea, cualquier otro tipo o agencia incluso internacional que suele financiar, por ejemplo, proyectos, también se tienen en cuenta para este tipo de fuente de financiamiento, la fuente 20. Margaret, creo que alzaste la mano, no sé si tenías algo para... Sí, profe, justamente nombraste al BID, el CAF. Sí, tenemos toda esa gama de organismos financiadores que corresponden a los organismos internacionales. Por último, la fuente 30, ¿verdad? O sea, tres tipos de fuentes de financiamiento. Y la fuente 30 dijimos que son los recursos propios, los que genera la entidad a través de la operativa de de su propia operación normal de actividades, ¿verdad? O sea, si estamos hablando, así como les di el ejemplo del Ministerio de Relaciones de Relaciones Exteriores, por ejemplo, el cobro de esos aranceles consulares que se pagan, o sea, el famoso, ¿cómo es que le llaman? Cuando vos vas a sacar, por ejemplo, para tu pasaporte, vos pagás una porción al Ministerio del Interior, que es a la Policía Nacional, y otra porción que va al Ministerio del Exterior, ¿verdad? Esos aranceles, obviamente, aranceles consulares son, ¿verdad? Que se cobran en concepto de una legalización del pasaporte. Entonces, obviamente, esos son ingresos que corresponden como recursos propios y van a formar parte de los recursos propios del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso del Ministerio del Interior, por ejemplo, que cobra por la expedición de las cédulas, de la cédula de identidad a través de la Policía Nacional, por ejemplo, tenemos también una suerte de generación de recursos propios por parte del Ministerio del Interior. Y así sucesivamente hay eh, varias entidades o organismos del Estado que tienen esa posibilidad de generar recursos propios. Ayer creo que hacíamos referencia a una suerte de limitación en una de estas entidades que es la Universidad Nacional, ¿verdad? Que después del famoso Una no te calles, llegó a la decisión del arancel cero, ¿verdad? Entonces, hoy en día prácticamente la educación en la Universidad Nacional es prácticamente gratuita. Si bien hay algunos cobros de algunos cánones, vamos a decirle así, son prácticamente simbólicos para los estudiantes porque pagar un derecho de examen, 3.000 o 5.000 guaraníes de derecho de examen prácticamente no es nada, ¿verdad? Entonces es prácticamente simbólico nada más el cobro de eso y no genera realmente recursos para esa entidad que es la Universidad Nacional y que realmente también necesita de esos recursos para satisfacer las necesidades de sus alumnos, por ejemplo. O sea, abrir más cátedra, por ejemplo, algunas veces les llama la atención, por ejemplo, va a haber examen de ingreso en economía y se presentan 3.000, pero el cupo es para 100 nomás, ¿verdad? O sea, 3.000 se presentan, pero el cupo es para 3.000, perdón, para 100 nada más. ¿Por qué les parece que estamos limitados en esos aspectos? Porque obviamente no disponemos de los recursos para satisfacer esa demanda de 3.000. O sea, la oferta se ve directamente impactada por este tipo de, vamos a decirle así, de decisiones que se toman de manera, vamos a decirle popular, ¿verdad? Es una decisión popular que se tomó la del arancel cero, pero que termina afectando directamente otra vez a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. O sea, son ejemplos nomás de lo que estuvimos hablando ya en las clases anteriores y cómo, para que vean ustedes cómo incluso manejando bien los recursos, a veces
Si tomamos malas decisiones, esas decisiones en un futuro, tal vez en el corto o largo plazo, sí o sí van a afectar nomás luego otra vez a quién, a la ciudadanía. ¿Verdad? O sea, siempre, siempre es la ciudadanía la que termina viéndose afectada con este tipo de decisiones. Bien, no sé si podemos empezar a compartir un poquitito nuestra presentación del día de hoy. Voy a, voy a abrir un poquitito nuestra presentación del día de hoy para hablarles acerca de lo que es el presupuesto. Hablamos ya de nuestra conciencia ciudadana para pagar impuestos, hablamos de nuestra conciencia para rendir cuentas, hablamos de las herramientas financieras el día de ayer. Otra de las herramientas muy importantes, o mejor dicho, la más importante que tenemos en el sector público es el presupuesto general de la nación. Entonces, a esos efectos, nosotros tendríamos que saber un poquitito de que esta es una herramienta primaria de planificación y por sobre todo de control, ¿verdad? El presupuesto obviamente es una herramienta fundamental que nos permite administrar, controlar, evaluar y analizar el orden específico de cada una de las decisiones que se deben de tomar y que se toman, ¿verdad? Que se deben de tomar y que se toman incluso, ¿verdad? Porque eh, hablamos que normalmente en alguna oportunidad cuando nos referimos a los controles le hacía la aclaración de que los controles en la función pública son a posteriori. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Y que esos controles están dados a través de dos tipos de controles o dos formas de controles que son el control interno y el control externo. ¿Se acuerdan de eso que habíamos hablado anteriormente? Asimismo, también hoy parece que le está costando hablar a ustedes. Parece que ayer no sé si le abrumé demasiado con toda la clase que dimos y le está costando arrancar hoy o como tuvimos un feriado muy largo el fin de semana pasado, ayer apenita y hoy cuesta todavía arrancar. Probablemente si tuviéramos clase mañana íbamos a tener mejor participación, parece, ¿verdad? Sí, profe, el control interno era yo a la Auditoría General, el del Poder Ejecutivo, así como las que están luego en cada entidad del Estado. Sí, sí, sí. No acordamos, no, hablando mal de compañeros porque seguro que también están afónicos. ¿Por qué pues, tanto afónico? La Por, gripe, el clima. por el frío, por el frío. Bien, el presupuesto también constituye un instrumento básico de planificación y control de los negocios a corto plazo. Esto, ¿por qué decimos a corto plazo? Nosotros, el sistema de presupuesto, que es el sistema por el cual obviamente se rige todo el tema de presupuestario y la elaboración de nuestra herramienta principal, que es el presupuesto general de la nación. Este sistema presupuestario también está basado en algunos principios fundamentales y uno de ellos es el principio de anualidad. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, nosotros hablamos de un principio de anualidad que refiere a que el presupuesto general de la nación rige o tiene rigor dentro de lo que es un ejercicio fiscal, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre. Eh, esto está establecido en la Ley de Administración Financiera, aquella ley que mencionábamos ayer, que es la 1535/99. Imagínense lo bastante antigua que es nuestra ley de Administración Financiera del Estado, pero de que en aquel momento nosotros hacíamos referencia a presupuestos anuales nada más, ¿verdad? Con el correr de los años, obviamente se tuvo que rever ese tipo de situación y nos dimos cuenta que hay hechos económicos que superan realmente
ese ejercicio fiscal. O sea, tenemos hechos económicos que están orientados a largo plazo, por ejemplo. Entonces, comenzamos a hablar también hace varios años atrás, ya comenzamos a hablar también de lo que hoy se conoce como presupuestos plurianuales. O sea, anteriormente se planeaba y se planificaba y se administraba solamente durante un año. Ahora hay que planear más de un año. Y nuestros presupuestos plurianuales, acorde a lo establecido también en las reglamentaciones legales vigentes, se basan en una planeación de 2 años. O sea, es una herramienta financiera que se prepara para ejecutar durante 2 años. Si voy a planear el presupuesto plurianual para el año que viene, voy a estar hablando de que voy a preparar un presupuesto para el 2027 y el 2028. El que es de este año obviamente ya está aprobado, ya no tenemos ninguna posibilidad de cambiar, ¿verdad? Pero eh, existe también instrumentos legales, por ejemplo, leyes o resoluciones o incluso decretos que se emiten para salvaguardar algún que otro artículo que tal vez quede desfasado dentro de la ley de presupuesto y que se tenga que actualizar. Asimismo, también este instrumento permite planificar varias acciones con base consistentes, debido a que la determinación de los resultados es efectuado en forma cuantitativa. Hoy en día nosotros ya hablamos también acá en el Paraguay del presupuesto elaborado en base a resultados o con base a resultados. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros anteriormente, nuestro presupuesto eran solamente cifras que decíamos que íbamos a gastar. ¿M? ¿En qué íbamos a gastar? Y bueno, ahora toda esa herramienta financiera que antes se tenía se fue asociando y fue evolucionando con el tiempo. Así como le hablé del presupuesto plurianual, también debo hablarle al presupuesto orientado a resultados. O sea, nosotros decimos que voy a utilizar, voy a construir caminos, pero ¿cuántos kilómetros de camino voy a construir? Yo digo que voy a construir eh, 3.000 kilómetros de ruta asfaltada en tal zona a tal zona, de tal tiempo a tal tiempo. Entonces, esa es la manera en la cual mi presupuesto se asocia al resultado y obviamente la manera en la cual me permite a mí un mayor y mejor control de la planificación. O sea, si yo no cumplí con esos 3.000 kilómetros cuadrados que dije que iba a faltar, ¿dónde me quedé? Me quedé en 2.000. Ah, bueno, ¿y por qué faltaron esos 1.000? ¿Hasta dónde llegué? Yo dije que iba a cumplir de tal fecha a tal fecha esos 3.000, pero de tal fecha a tal fecha solamente pude cumplir 2.000. O sea, me permite dimensionar mejor el control de la ejecución de mi presupuesto cuando nos referimos a un presupuesto orientado a resultados. Esto también obviamente supone un momento en el cual toda la entidad eh, coordina para la planificación del próximo año. O sea, yo tengo que sentarme a planificar no solamente con la gente del presupuesto, tengo que asociar a la parte técnica de mi entidad. Le tengo que preguntar a los administrativos, a la parte técnica, ¿qué nos está haciendo falta para el desarrollo normal de nuestras actividades el próximo año? ¿O qué pasó de malo que no pude cumplir este año con las expectativas, con las necesidades que teníamos que cumplir y que el año que viene tengo que mejorar como para que obviamente lo que no pude ejecutar de este año, el año que viene sí lo pueda realizar sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Hola, profe, ¿qué tal? Sí, sí, Laura, te escucho. Profe, en cuanto a la administración pública, ¿existe un código que establezca todos estos procedimientos o solamente son leyes
que hacen eso. Y obviamente la ley de presupuesto es una ley también que se redacta y en base a qué se redacta esa ley, si hay un código en administración pública. Y en la Constitución, por ejemplo, ¿qué artículos menciona para realizar el presupuesto? Esa es mi duda. Sí, sí, existe, así tal cual como vos decís. Nosotros, bueno, ahora mismo ya se han emitido el decreto de lineamiento del presupuesto para la elaboración del presupuesto y es un decreto por el cual se determinan los lineamientos específicos para que vos puedas planificar, programar y proyectar tu anteproyecto de presupuesto. Acuérdense de que hay una suerte de cambio de concepto entre anteproyecto de presupuesto y presupuesto general de la nación. Entonces, el anteproyecto es todo lo que la entidad programa, planifica y dice de que va a ejecutar el año que viene, ¿ok? Eso hablando así rápido y pronto, para que entiendan un poquitito los compañeros también que tal vez no estén muy relacionados con el tema presupuestario. Y ese anteproyecto se eleva al Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas lo que hace es consolidar el anteproyecto de cada entidad y organismo del Estado y lo consolida en un solo documento o lo convierte en un solo documento que eleva otra vez al Poder Legislativo para su aprobación, para su estudio y aprobación. Entonces, una vez elevado a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores el anteproyecto de presupuesto, eso entra a las comisiones especiales de presupuesto donde se realiza el estudio de las cifras, de los resultados que se pretenden alcanzar con ese presupuesto. Obviamente, como les dije, es un proceso bastante complejo, pero que a la par de ese estudio también requiere de una aprobación, ¿verdad? Una vez aprobado el presupuesto en esta instancia que es el poder legislativo, es el poder ejecutivo a través del presidente el que tiene el poder de sancionar la ley general de presupuesto. Entonces, entra en vigencia esa ley una vez promulgada. ¿Qué quiere decir eso? Se tiene que dar a conocer. Se tiene que dar a conocer eso. Entonces, todo lo que nosotros sabemos en materia de técnica presupuestaria está escrito por leyes, decretos y resoluciones emitidas por el organismo normativo. En este sentido, el organismo normativo del presupuesto general de la nación y del sistema integrado de presupuesto, que es el sistema informático por el cual obviamente se lleva a cabo todo este proceso de presupuestación, es la Dirección General de Presupuesto Público, que es una dirección general aquí dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que está dentro de del Viceministerio de Administración Financiera. No sé si eso responde a tu consulta, compañera. Sí, profe, y te faltó también de que tiene que salir la reglamentación para que se pueda ejecutar el presupuesto, o sea, un trabajo de Eso es, loco. sí, eso es aparte, todavía no llegamos ahí. Si bien existe la ley, después de la ley está la reglamentación. Toda ley que se emite desde el poder legislativo tiene que contar con una reglamentación. Y en esa reglamentación normalmente se aprueban los anexos a la ley del presupuesto. En ese sentido tenemos el clasificador de presupuesto que es el catálogo de ingresos y gastos. O sea, es el catálogo de todo lo que yo digo que puedo recaudar o de todo lo que yo digo que puedo gastar, se aprueba por ese anexo, por ese decreto reglamentario. ¿M? Se aprueba todo lo que es la guía operativa, o sea, cómo yo voy a ejecutar, cómo voy a ir haciendo para que mi presupuesto se ejecute de una manera eficiente y todas las reglas claras del juego están descritas en esa guía de procesos
del presupuesto general de la nación que se establece como un anexo también. Asimismo, otro de los anexos que se aprueban es los formularios presupuestarios, los formularios para rendición de cuentas, los formularios de viáticos, los formularios de viáticos al interior, al exterior, los formularios de rendición de cuentas, todos esos formularios se aprueban también como anexos a la ley de presupuesto. O sea, aquí estamos hablando de dos tipos de anexos, tres con lo que sería nuestro clasificador presupuestario y obviamente, de esa manera yo me aseguro de que leyendo por lo menos esa guía de proceso, yo pueda ir, vamos a decirlo así, llevando bien mi presupuesto durante el año. O sea, no saliendo de lo que está escrito. ¿Se acuerdan de que nosotros hablábamos del derecho administrativo cuando nos referíamos a el sector público? O sea, el derecho administrativo está directamente vinculado a lo que es el sector público. ¿Por qué? Porque en el sector público solamente lo que está escrito se puede realizar, se puede hacer. Lo que no está escrito obviamente está prohibido, no se puede hacer, no se puede y no se debe de hacer. Eso siempre hay que hacer una salvedad, una aclaración y resaltar un poquitito ese término de no se puede y no se debe, porque a veces los muchachos no se debe, pero sí se puede, le bajan, ¿verdad? Y ahí es donde después tenemos problemas con la rendición de cuentas, ahí es donde después tenemos problemas con el manejo de los recursos, ahí es donde después tenemos problemas con la insatisfacción de nuestras necesidades como sociedad. ¿M? Profesor, y para terminar esta parte, ahora justamente saltó la caja paralela del IPS, ¿verdad? O sea que todas estas leyes son importantes a la hora de querer buscar dónde se fue la plata o qué se hizo con la plata o por qué no obtuvimos el resultado. Es como un mapa que si nos llega a destino, en algún lado se desvió y por lo visto que está bien trabajada la ley de presupuestos, ¿verdad? En base a lo que hoy en día se puede saber todo lo referente al presupuesto que antes no sabíamos nada. Laura, discúlpame, mira que cuando vos te referías a IPS, yo al menos leí y escuché eh, contabilidad paralela, no caja paralela. Pero si vos escuchaste caja paralela, me No, gustaría que... yo leí caja paralela. Ah, caja paralela. Bueno, ese caso ya tuvimos en varias entidades. En la Municipalidad de Asunción, por ejemplo. En estos días saltó que en la Municipalidad de Asunción hay cajas paralelas en el mercado 4, en el mercado de Abasto, en la terminal de ómnibus. eh, bueno, el tema de las cajas paralelas yo creo que pasa más bien por parte de lo que debería de corresponderle al control interno. ¿M? Por ello que cuando nos referíamos al control interno nos referíamos como una parte muy importante de la operativa de toda entidad y organismo del Estado. ¿Por qué? Porque si hablamos del control interno nos estamos refiriendo específicamente a los controles inmersos dentro de los procesos. Hoy en día hablamos mucho, habrán escuchado, no sé si ya habrán escuchado el término del MESIT. Sí, es, Ah, es, es bueno, entonces... un código de ética, es cómo se debe comportar el funcionario público Sí, en su ámbito laboral. de conducta, obviamente, ¿verdad? Pero aparte de eso, o sea, el MESIT es una herramienta que se adoptó ahora mismo por la Contraloría y que obviamente obliga a todas las entidades del sector público a implementar también como herramienta de control interno. No solamente pasa por un componente ético y moral, pasa también por herramientas de planificación de riesgos, de plazos, de resultados que se deben de cumplir, de lo que vos esperás que vas a cumplir, de lo que esperás que suceda, que pueda
opacar un poquitito tu gestión. O sea, es una herramienta bastante compleja, pero completa a los efectos del control interno, que si es bien implementada y se le toma realmente con la seriedad que corresponde, tal vez este tipo de situaciones no se tendría muy a menudo. Fíjense, días pasados yo hablaba con por un caso en particular, estuve hablando con el ministro auditor general de la Nación, que es el ministro de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, y nos referíamos a una entidad en la cual saltaron varios inconvenientes, varias situaciones, vamos a decirle así, que lastimosamente eh, denotan un menoscabo al patrimonio público y que obviamente resultó en una llamada de atención para esta persona, ¿verdad? Por parte de las autoridades superiores, ¿verdad? Entonces, ministro, ¿cómo que esto nunca vimos? Nos contaba él. Y sí, vimos, avisamos, decía él. Se avisó, se alertó, pero nunca las alertas de esta entidad que es la Auditoría General del Poder Ejecutivo se tuvieron en cuenta, dice él, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí también entra un poquitito de responsabilidad de las autoridades, vamos a decirle, nacionales ya, en tener en cuenta y llevar en cuenta un poquitito los controles internos, los controles externos, porque acuérdense de que, como les decía, o sea, los controles externos normalmente son a posteriori, pero cuando hablamos de los controles internos, en la gran mayoría deberían de estar inmersos dentro de los procesos, o sea, mientras que se está ejecutando nuestro presupuesto, mientras que se están realizando las operaciones. Entonces, ese es un control que debe ser muy importante, que se tiene que tener, vamos a decirlo así, o se le tiene que dar la importancia relativa como corresponde para que obviamente este tipo de situaciones de doble caja, de doble contabilidad o de malversación de fondos no se suceda más dentro de los entes públicos. Y coste que eh, cuando nos referimos a entes públicos, obviamente no somos solamente el sector público también el que se caracteriza por los hechos de corrupción. Sabemos también que en el sector privado hay mucha malversación también. Conocemos casos que han llevado a cerrar bancos de plaza incluso por ese tipo de cosas. Entonces, bueno, o sea, Y en algún justamente eso yo momento, siempre digo, para que en algún haya una momento, corrupción. Te interrumpo nomás, profe. sí, sí, no, no, Justamente, te escucho. justamente yo digo de que para que haya corrupción en el sector público tiene que haber un empresario implicado por lo menos que dé coima para corromper el sistema y de esa manera obtener beneficio propio, ¿verdad? Porque el funcionario no actúa por voluntad propia. Obviamente hay incentivos y hay empresarios que corrompen ese sistema y eso es lo que es difícil controlar, sostener y evitar, porque acá pues dicen que así nomás lo se consigue todo. Así mismo es, pero es muy cierto, hay como la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? O sea, no hay dos sin tres, como se suele decir también, ¿verdad? Sí o sí, para que haya hecho corrupción, tiene que haber alguien que haya ofrecido esa plata, ¿verdad? Entonces, bueno, y obviamente otra contrapartida que haya aceptado esa plata, si estamos refiriendo a hechos de coacción. Evidentemente, si se suceden este tipo de hechos es porque los controles no están funcionando como deben de funcionar. O si funcionan los controles, no le estamos prestando la debida atención. A veces, de repente, cuando se prenden las alarmas del reloj, uno lo apaga nomás por no querer seguir escuchando. Le parece ya algo tan monótono, entonces lo apaga nomás y se duerme otra vez un poquitito y a veces
ese poquitito que te dormiste, vos creíste que iba a hacer unos 5 minutos y así te pasaste 2 horas durmiendo y llegas tarde al trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Y ese mismo tipo de cosas nos pasa en el sector público en la mayoría de los casos. Sonaron las alarmas, no le dimos la verdadera importancia y nos dormimos. Nos dormimos y cuando nos despertamos ya es tarde. Ya está la ciudadanía en nuestra contra. Nuestra gestión ya se vio afectada por hechos de corrupción y obviamente al verse afectada tu gestión con hechos de corrupción, es difícil después de borrar. De eso ya no hay retorno. Por más de que después se compruebe de que tu gestión hizo todo lo posible por subsanar ese tipo de inconveniente, eso después ya queda en la conciencia del ciudadano, ya queda en el recuerdo del ciudadano. Y como les digo, de eso ya no hay retorno. Por eso, muy importante lo que siempre les vengo mencionando. Para todos aquellos que van a ocupar o que están pretendiendo ocupar cargos públicos, el buen manejo de los recursos, el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos que redunde en beneficio de la ciudadanía. Esa es la única forma en la cual normalmente el ciudadano, cualquier Juan Pérez, se va a acordar bien de vos. Ahora bien, difícilmente si haces mal las cosas o si no haces luego las cosas, la gente se acuerde bien de vos, ¿verdad? Eh, entonces, depende obviamente de cada uno. Por ello que hacemos siempre mucho hincapié en esa frase. Volvemos a resaltar con toda la intensidad esa frase de la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos, en la administración financiera de esos recursos, para que redunde en beneficios de la ciudadanía, de nuestra sociedad. Y no solamente de nuestra sociedad, ¿por qué no decirlo de nuestra persona propiamente dicha, ¿verdad? Porque vos como ciudadano y vos como gestor de esos recursos, obviamente también te vas a ver beneficiado. Y así, volviendo un poquitito a nuestro tema que nos atañe el día de hoy, tenemos los tres tipos de presupuestos que son los del programa central, que comprenden las actividades orientadas a la gestión institucional, al tipo de programa sustantivo, que es el conjunto de actividades que reflejan un proceso productivo, está orientado a resultados. O sea, esto obviamente arroja una cadena de valor, o sea, no es un presupuesto de gestión institucional, esto obviamente tiene que ver con el resultado que yo estoy esperando conseguir con la ejecución de ese presupuesto y que obviamente tiene que resolver un problema específico, una necesidad específica de la sociedad, del ciudadano en sí. ¿Mm? Así también tenemos las otras partidas que no son asignables a programas, que son un conjunto de actividades que no expresan un resultado, no se expresa como resultado y no generan tampoco un producto. Se originan en las obligaciones o compromisos del Estado. En ese sentido, por ejemplo, tenemos lo que hace referencia a las obligaciones diversas del Estado, el pago, por ejemplo, de los compromisos que se tienen con los eh, expresos políticos, por ejemplo, aquellas indemnizaciones que se pagan en concepto de, o sea, aquellos pagos que se hacen en concepto de indemnizaciones para víctimas de la dictadura, por ejemplo. Eso se hace también y forman parte del presupuesto general de la nación. O sea, eso tiene que ingresar en el presupuesto general de la nación para que se pueda cumplir con esas obligaciones, ¿sí? Eh, Algo muy importante que tendríamos que hablar un poquitito aquí en materia presupuestaria, y no solamente en materia presupuestaria, esto también hace un poquitito de referencia a lo que sería materia contable también, que es el criterio del devengado percibido, erogado y los conceptos, ¿verdad? Aquí, fíjense de que nosotros por ley de administración financiera, nuestros ingresos
tienen dos etapas de reconocimiento. Y esas etapas de reconocimiento son la liquidación y la recaudación. La liquidación hace referencia a la identificación de la fuente del recurso, o sea, cuando yo identifico en qué concepto voy a percibir un ingreso. Eso sería prácticamente el concepto del devengado. El concepto del devengado significa de que es una estimación de lo que posiblemente va a suceder. Ahora bien, la recaudación, que es otra etapa de ejecución del ingreso, es la etapa de la entrada efectiva de dinero al erario público. O sea, esa es la etapa en la cual nosotros recaudamos efectivamente el dinero, cuando percibimos de manera concreta ese dinero. Entonces, son dos etapas de ejecución en la etapa de los ingresos: la etapa de la liquidación y la etapa de la recaudación. Cuando identificamos la fuente del recurso, nos referimos a la liquidación y dijimos también de que esa etapa es el equivalente a la etapa del devengado dentro de los ingresos. Entonces, cuando ustedes vean un formulario de ejecución presupuestaria o un informe de ejecución presupuestaria de ingresos, van a encontrar el detalle de los orígenes del ingreso en los cuales yo estimé que iba a recaudar o a percibir plata. Lo que inicialmente estimé, hay una columna también que hace referencia a modificaciones porque hay una característica muy importante entre los ingresos y los gastos. Los ingresos no tienen tope, los ingresos pueden ser superados. O sea, yo pude decir de que estimé de que iba a recaudar 100, pero recaudé 200. ¿eh? Eh, los ingresos pueden ser superados. Y no así los gastos. Los gastos sí establecen un tope máximo de lo que yo puedo gastar. O sea, ese sí, los gastos sí tienen un techo, sí tienen un límite, y esas son dos características muy, muy importantes que hacen referencia a la ejecución de un tipo de presupuesto, el presupuesto de ingresos, y al otro tipo de presupuesto que es el presupuesto de gastos. Y en los gastos, aparte, también tenemos otra característica muy importante. Tenemos muchas más etapas de ejecución. Tenemos la previsión, tenemos el compromiso, tenemos el obligado, ¿verdad? O la obligación, la etapa de la obligación, y tenemos la etapa del pago. Finalmente, la etapa del pago. La previsión, que es la etapa que consiste en la asignación específica del crédito presupuestario. Y esto se da a través de la emisión de los certificados de disponibilidad presupuestaria que se establecen a través del sistema integrado de administración financiera dentro de lo que hoy en día se conoce como eh, eh, cuando vos haces tu llamado a contrataciones. Vos tenés que tener ya emitido tu certificado de disponibilidad presupuestaria para que Contrataciones te emita un código de contratación, afecte ese código de contratación, y ese código de contratación descuente de ese certificado de disponibilidad presupuestaria. Ese certificado de disponibilidad presupuestaria te está diciendo es cuánto es lo que vos tenés disponible como para gastar en ese objeto del gasto, en ese rubro, vamos a llamarla así, porque antiguamente se le conocía con esa terminología, en ese rubro de gasto, cuánto es lo que vos tenés disponible. Entonces, en base a lo que vos tenés disponible, si vos tenés ese certificado emitido, Contrataciones Públicas te emite un código de contratación que obviamente viene a formar parte ya de un vínculo prácticamente, eh, un vínculo jurídico prácticamente entre el proveedor y nuestra entidad del Estado.
Después tenemos la etapa del compromiso, que es obviamente el acto formal de la afectación presupuestaria, ya acá, mediante el cual se autoriza la adquisición del bien y o el servicio y constituye el origen de la relación jurídica con terceros. Este es cuando obviamente se emite ese código de contratación, es ahí donde yo le decía, ya se genera ese vínculo jurídico entre la tercera persona, que es el contratista, ¿verdad? Que te va a proveer, o el contratista o el proveedor que te va a proveer el bien o el servicio, y vos, entidad del Estado. Luego, no menos importante, una tercera etapa que sería la etapa de la obligación. Y este es el vínculo jurídico financiero entre el organismo y entidad del Estado. Es el reconocimiento de ese vínculo, ¿verdad? Por medio del compromiso que se convierte después en una obligación. O sea, yo ahí me comprometo en pagarle a ese proveedor porque él me brindó unos bienes o me prestó unos servicios, ¿eh? Y obviamente me emitió ya una factura por esos bienes que me está proveyendo. Ahora bien, a esta definición de obligación hay que hacer una aclaración muy primordial. Ahora mismo la ley de presupuesto establece como etapa de la obligación todo eso que ven y leen ustedes ahí, pero a la par de eso, además de todo eso que dice ahí, dice de que la ley establece de que la aceptación de esos bienes y servicios que me está proveyendo el proveedor, ya me emitió la factura también, ¿verdad? Pero yo tengo que recibir esos bienes y servicios y debo de estar conforme. O sea, tengo que expresar mi conformidad con los bienes y servicios prestados. Ahí hay una aclaración muy importante. Si yo no estoy conforme con eso, esta etapa del obligado, esta etapa de la obligación no se puede dar por cumplida. Entonces, obviamente ahí no existe todavía un vínculo jurídico o se anula ese vínculo jurídico con nuestro proveedor al no estar conforme con los bienes. O sea, vamos a un ejemplo rápido y conciso. Yo para mi escuela necesito sillas con pupitres de tal calidad. Necesito 300. Bueno, el proveedor ya me emitió la factura, me dice, salió adjudicado un proveedor que dice que me va a proveer las 300 sillas que yo estoy necesitando, me trae las 300 sillas, pero no cumple con todos los ítems de calidad que yo en el contrato establecí. Entonces, obviamente ahí yo no puedo recibir eso, no puedo, no debo de aceptar esos bienes. Entonces, obviamente ahí ese vínculo jurídico financiero se rompe y no existe ni siquiera el compromiso y mucho menos la obligación de pagarle a ese proveedor. Sí, obviamente se da todo eso y yo estoy conforme con lo que me está proveyendo esa persona, esa tercera persona. Obviamente el siguiente paso, la siguiente etapa, la última etapa sería el pago, la cancelación de esa obligación. Y se realiza por medio de transferencia del Banco Central al banco designado por el proveedor. Antes se pagaba en cheque, pero ahora ya todo se hace por vía transferencia de cuenta bancaria, ¿verdad? Nosotros, dentro de la administración financiera pública, le conocemos como crédito por operaciones directas a la cuenta que se utiliza para eso, ¿verdad? Y esto, obviamente, el proveedor te pasa, o sea, ya, obviamente, como un dato primordial dentro de lo que es el sistema de pago, te pasa los datos de su cuenta bancaria y es el Banco Central del Paraguay, a través de la Tesorería General de la Nación, el que deposita la plata a ese proveedor para el pago de esos bienes y servicios proveídos. Hasta aquí se entiende lo que estamos viendo, gente. Esta parte a mí me quedó clara, profe. Lo que quiero agregar en la parte de obligado nomás también es el tema de hambre cero, de que los directores tienen que dar el visto bueno
de la comida que recibieron para que eso se eleve al ministerio y la empresa pueda cobrar. Caso contrario, si no tienen el visto bueno de las personas que recibieron, esa plata no se puede pagar. Por eso que hay una Así, presión, por eso que hay una presión de no denunciar mm, a la prensa, sino a los canales correspondientes, ¿verdad? Y los directores en varias ocasiones denunciaron presión por firmar cosas que no estaban en condiciones. Laura, tu ejemplo, pero viene como anillo al dedo, haciendo referencia a lo que le estaba mencionando nosotros. Ahora mismo en la ley tenemos, disponemos esa herramienta, está dentro del marco legal, o sea que, eh, y creo que es de manera tácita, como dice y establece la ley, a plena satisfacción del cliente, dice, ¿verdad? O sea, yo tengo que estar plenamente satisfecho de los bienes que me entregó el proveedor o de los servicios que me prestó el proveedor para que necesariamente pueda pagarle. ¿Mm? Y si obviamente no estoy satisfecho, se rompe totalmente el vínculo, ¿verdad? Y obviamente entran a tallar también ahí otro tipo de herramientas que tenemos, que es el tema de las multas por incumplimiento de contratos, las sanciones que obviamente la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también puede emitir en contra de ese proveedor, cosas como esas. O sea, pero todo siempre en principio de la salvaguarda del bienestar de los entes públicos, ¿eh? Eso es lo que quiero que entiendan, o sea, cómo en realidad el Estado piensa y elabora sus leyes para que todo se haga de manera correcta, pero sabemos bien que por el camino algunas veces nos desviamos. Y es ahí otra vez donde vuelvo a recalcar lo que les mencionaba anteriormente acerca de lo que es la importancia del control interno. ¿M? Necesariamente Yo, debemos de darle la importancia necesaria al control interno para que no tengamos desviaciones de ese camino eficiente, de ese camino transparente, para que nuestros recursos se manejen de una manera correcta y puedan satisfacer realmente las necesidades de nuestra sociedad. y Sí, también suelo escuchar, profe, que dicen no tenemos presupuesto. Y ahora sé por qué dicen que no tienen presupuesto, porque los gastos son limitados. O sea, si dice que va a gastar 100 y ya gastaste tus 100, no puede gastar 101. Entonces ahí lo que limita a las autoridades es el presupuesto, ¿verdad? Y sí, siempre a mitad de año se hacen reprogramaciones presupuestarias, ¿verdad? Para darle más presupuesto a un sector, a otro sector, me imagino que en base a la recaudación. pero ¿cuál te parece, Laura, que hubiese sido una mejor explicación a ese hecho? ¿Un error en la planificación Y posiblemente o un error en la gasto, ejecución del presupuesto? un mal gasto, creo yo. Aquí hay varios factores que pueden afectar a esa frase que vos emitiste, Laura, ¿verdad? Al decir no tenemos presupuesto y fíjate, todavía no estamos ni mitad de año y ya no tenemos presupuesto. O sea, puede ser que vos hayas priorizado otro tipo de gasto y justo ahora surgió esa necesidad también, ¿verdad? Y no tenés forma de cubrir esa necesidad porque en realidad no previste de que iba a suceder eso. Entonces, no tenés realmente presupuesto. ¿M? Ese es un caso bastante particular y es un caso que habitualmente se puede dar también, pero vamos a decirle en el sentido benévolo de las cosas. Ahora bien, el otro caso y más recurrente que tenemos es el de la mala planificación. Planificamos mal, ejecutamos mal y obviamente no nos alcanza el presupuesto. ¿Mm? Nos quedamos sin presupuesto por un error en la planificación. Y es ahí donde obviamente las herramientas financieras para la presupuestación eh, entran otra vez en rigor. La programación, la reprogramación,
Vamos a tener que hacer una ampliación. Acuérdense de que yo les hablaba de unos principios presupuestarios y hablábamos también del principio de anualidad. Así como el principio de anualidad presupuestaria establece de que el presupuesto equivale a un ejercicio fiscal o es válido por un solo año, tenemos un principio que se llama el principio de equilibrio presupuestario. Ese principio de equilibrio presupuestario establece de que para todo gasto que voy a incurrir, necesariamente debo de tener un ingreso que cubra ese gasto. El equivalente en cifras. O sea, si yo digo que voy a gastar 100, debo de tener un ingreso por esos 100 que me esté, obviamente, cubriendo ese gasto. Ese es el principio de equilibrio presupuestario. Entonces, a los efectos de que si llego a mitad de año y veo que no voy a cumplir con las metas que yo me propuse cumplir y veo que puedo recaudar más, yo puedo realizar una ampliación presupuestaria. Pero esas ampliaciones presupuestarias que se dan en las entidades del sector público a veces o la mayoría de las veces se tienen en cuenta ingresos que no son reales. ¿Mm? O sea, yo espero, acuérdense de que cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de una estimación, o sea, de lo que yo pienso que voy a recaudar. Pero ese pensar en lo que voy a recaudar tiene que ser real, ¿verdad? O sea, tengo que irme a lo que realmente puedo recaudar. No, no me tengo que exceder tampoco de eso. ¿Por qué? Porque si yo obviamente estiro mis ingresos, voy a poder también estirar mis gastos. Y al estirar mis gastos, después me quedo corto con mis ingresos. Y ahí se suceden este tipo de inconvenientes y tenemos el problema de que por más de que hacemos ampliación presupuestaria, igual no nos alcanza la plata para cubrir las necesidades de la ciudadanía. ¿Se entiende? Sí, y otra cosa también, profe, viste que en algún momento mencionaste de que los gastos están estipulados por rubros. Y a lo que yo también me refiero es, por ejemplo, tener 100 millones para recursos humanos, 100 millones para infraestructura, 100 millones, no sé, para otra cosa. A lo mejor en recursos humanos te sobra, pero en infraestructura ya te falta. Y ahí es cuando se ve la manera, porque en la pandemia se le sacó a todos el presupuesto prácticamente para dirigir a salud porque la pandemia no estaba obviamente prevista. Pero también a veces tenés presupuesto para otra cosa, pero para eso que necesitas ya no te alcanza el presupuesto porque solamente puedes gastar lo que tu presupuesto te dice que puedes gastar en ese rubro. ¿Alguien, alguien de los presentes hoy en el curso tiene más de 30 años de antigüedad en la función pública? Yo no, profe. Les pregunto si hay alguien que tiene 20 o 30 años de antigüedad en la función pública. ¿Alguno de ustedes, alguno de los integrantes? Porque les pregunto lo siguiente, en algún momento Laura ahora mencionó el tema de la pandemia, pero en algún momento nosotros, en algún momento de las administraciones anteriores a la de esta gestión presidencial, los funcionarios públicos nos quedamos sin cobrar. Cobrábamos retrasados nuestros haberes, nuestro salario 2 meses. Imagínense. O sea, 2 meses se llegó a atrasar el Estado en el pago de los salarios a los funcionarios públicos. No estoy hablando de un solo ministerio, estoy hablando de todos los entes del sector público. No sé si alguno se acuerda y llegó a sufrir esa situación. Yo les cuento porque a mí me tocó, yo llegué a pasar eso, así que Yo eh, cuando era contratada lo que cobraba retroactivo y mi aguinaldo normalmente en marzo me pagaban. Cuando era contratada, de nombrada pero ya no viví eso. ese Laura no creo que haya sido por falta de presupuesto. Una vez Es- también me ocurrió lo mismo, profesor, contratada, ya en mm. el año 2018 para 19 no cobré mi aguinaldo en diciembre, lo cobré en términos de
Y tampoco, normalmente esas son prácticas que se dan nomás luego en la administración pública, pero ese no es que esté bien, algo odioso, obviamente yo me pongo en los zapatos de ustedes y nadie quiere cobrar tarde su salario, ¿verdad? Porque las cuentas no esperan. Y bueno, pero no nos estamos refiriendo a una falta de presupuesto per se cuando nos referimos a este tipo de casos, sino nos estamos refiriendo a bicicleteadas en términos de administración financiera. Y lastimosamente les toca a los contratados normalmente. Bien, siguiendo un poquitito con la presentación. Hablamos un poquitito también de lo que sería la planificación. Fíjense de que este es un proceso, consiste en crear un plan de flujo de trabajo con anticipación para ayudar al logro del resultado deseado. ¿M? Eso es muy importante cuando hablamos de lo que es la planificación estática financiera. ¿M? Es importante, dice, tomarse el tiempo para planificar los pasos y los recursos detallados que se necesitan para el éxito. Esto tiene y guarda mucho relación con lo que es el plan operativo anual. Nosotros tenemos un presupuesto general de la nación donde se detallan los recursos que vamos a necesitar para llegar a un resultado. Ahora bien, ¿cómo vamos a llegar a ese resultado? Es el plan operativo anual, el famoso POA que se le conoce, que es donde nosotros decimos de manera operativa todo lo que vamos a hacer para poder conseguir construir esos 3.000 kilómetros de ruta asfaltada, por ejemplo. ¿Mm? Y obviamente los actores y las instancias en este proceso de planificación tienen en cuenta a la máxima autoridad institucional, ¿verdad? También, por ejemplo, a la dirección administrativa y financiera, a unas direcciones específicas. Yo les decía anteriormente cuando hablábamos de esto, aquí el presupuesto dice, supone el momento en que la compañía, dice, ¿verdad? Refiriéndose a la entidad u organismo entero, se coordina para la planificación del próximo año, o sea, a todas las instancias de la entidad del sector público. Y eso hace referencia a todo esto que estamos viendo aquí nosotros en el último, aquí en este último cuadro donde dice autoridad ejecutiva, dirección administrativa financiera, las direcciones específicas. Las ejecutoras de programa, un comité técnico, por ejemplo, si hay también un comité exclusivo del presupuesto dentro de su entidad, por ejemplo, normalmente se reúne para programar, para planificar de la mejor manera posible todo lo que tiene que ver con el presupuesto general de la nación. Asimismo, eh, podemos referirnos también a esta herramienta como una herramienta eh, de liquidez, de rentabilidad. Obviamente esto hace referencia un poquitito a que todo lo que yo dije que iba a recaudar es lo que efectivamente a veces ingresa para financiar mis gastos. Y obviamente eso me genera a mí una suerte de dinero en efectivo como para que yo pueda permitirme satisfacer algunas necesidades, ¿verdad? O lograr algunos resultados en el objetivo de satisfacer esas necesidades. Y hablando un poquitito de estos dos términos, sabemos que la principal diferencia entre liquidez y rentabilidad es que la primera, la liquidez, mide la capacidad que tiene la entidad para costear las deudas, los préstamos y los compromisos financieros por medio de la disponibilidad inmediata de dinero. ¿M? Y mientras la rentabilidad, dice, se encarga de medir el beneficio adicional, es decir, las ganancias. O sea, cuando nos referimos a rentabilidad, nos estamos refiriendo a medir si vamos a tener utilidad o pérdida.
si vamos a tener ganancia dentro del ejercicio fiscal. Y cuando nos referimos a liquidez, nos estamos refiriendo a que si yo cuánta plata tengo para hacer frente a todas las deudas que estoy teniendo. ¿Mm? Esta relación de rentabilidad y liquidez es inversa, dice, inversamente proporcional, obviamente, ¿verdad? Si existe una disminución de liquidez, tendrá como compensación una rentabilidad superior. Si al contrario existe una alta liquidez, es decir, que la disponibilidad de dinero obviamente es mayor, entonces nuestra rentabilidad va a ser menor. Cuando tenemos mucho dinero disponible, quiere decir que ese dinero no se está ejecutando, no se está, está disponible ahí, pero obviamente no le está haciendo bien a nadie. El dinero por sí solo así ahí en nuestra cuenta no está rindiendo su fruto. Entonces, obviamente no es rentable tener dinero en efectivo. El dinero hay que hacerlo trabajar para que genere rentabilidad. Y cuando más dinero hace trabajar, obviamente menor liquidez tenés. Esto sería una especie de pasivos y activos, profe. O sea que cuanto más pasivos tenés, tus activos van a subir o algo así. No, 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 no. No, estos son términos que tienen que ver exclusivamente con unos ratios económicos, con unas ecuaciones económicas que se manejan para saber un poquitito cómo está caminando tu empresa, cómo está caminando tu entidad. Hablabas hace rato de un término y dijiste una frase, me quedé sin presupuesto, no tenemos presupuesto. Y hacía referencia a que directamente a que los gastos tienen un límite o son limitativos. En realidad, los gastos sí, cierto, el presupuesto de gasto establece un tope máximo de lo que se puede gastar y está establecido por ley lo que se puede gastar. Y eso es lo máximo que vos podés gastar en un año. Pero hablar de liquidez y de rentabilidad es una cosa muy diferente porque nos estamos refiriendo a el dinero en sí. O sea, esto tiene que ver prácticamente con la captación del ingreso por parte de la entidad. Si yo capto mucho ingreso, si yo capto mucho dinero vendiendo cosas, haciendo cosas dentro del sector público, estoy generando una liquidez bastante importante. Pero al hablar de la diferencia entre los dos, decimos de que la liquidez lo que hace es medir la capacidad que tiene tu entidad o tu ente o tu organismo para generar dinero para cubrir nuestras deudas, ¿m? Nuestros compromisos, nuestros gastos, sería en palabras más sencillas. Y sin embargo, cuando nos referimos a rentabilidad, nos estamos refiriendo a que si realmente mi entidad, mi empresa, realmente produce utilidad. Y va un poquitito en contramano el concepto con lo que les decía los días anteriores, en los cuales yo me refería a los entes públicos como una entidad que no persigue la generación de riqueza. Acuérdense de eso, ¿verdad? Entonces, estos términos normalmente están muy asociados al sector privado, a las empresas. Por eso luego habla de empresas. Yo nomás estoy tratando de volcar esto a lo que sería el sector público. Pero para no confundirnos con esto, vamos a ser directamente eh, prácticos en ese sentido y vamos a hablar de liquidez y de rentabilidad como conceptos que tienen que ver con el sector privado, con las empresas del sector privado. ¿M? Sí, justamente por eso es lo que me confundí, porque viste que, o sea, se supone que si tenés si tenés dinero es para brindar servicios, o sea, no es para ganar dinero, por eso ya me mareó un poquitito, profe. No, no. Y lo que pasa es que la relación es inversamente proporcional. Y obviamente, o sea, si vos tenés mucho dinero acumulado, es dinero que no está trabajando. Y al tener mucho dinero acumulado que no está trabajando, obviamente eso no te produce rentabilidad.
¿entendés? Por eso es inversamente proporcional. Yo Sí. puedo tener mucha disponibilidad de dinero, pero mi rentabilidad se va a ver afectada, va a ser menor mi rentabilidad. Ahora bien, si yo obviamente ese dinero lo pongo a trabajar, voy a tener menor liquidez, pero voy a tener mayor rentabilidad. ¿Se entiende? Sí, pero eso sería en la parte de bancos y eso, profe, porque en la Claro, parte de claro, presupuesto a nivel claro. ministerio no tiene mucho sentido. A eso nomás o sea, tiene sentido, ¿verdad? Pero como Tiene es un sentido por el servicio, lado, tiene sentido por el lado de lo que hace referencia al manejo de los recursos, al manejo de los recursos de la administración financiera. En este caso podemos hablar de la Tesorería General de la Nación o directamente a todos aquellos que reciben reportes, por ejemplo, cargos, vamos a decirle gerenciales que reciben reportes de liquidez y rentabilidad, por ejemplo. Entonces, obviamente, vos recibís esos reportes y tenés que tomar una decisión acerca del manejo de esos fondos. Estás teniendo mucho dinero, estás recaudando mucho dinero, pero vos no estás invirtiendo ese dinero. Entonces, al no invertir, no estás teniendo rentabilidad. Invertir es hacer trabajar ese dinero. ¿Se entiende? sí, ahora sí, profe, gracias. Bueno, bueno, bueno. Bien. Estos son otros conceptos también que se manejan de manera, vamos a decirle, paralela, pero que también van de la mano con todo lo que estuvimos hablando, que son el tema de la estrategia de precios, la medición del riesgo, que tienen que ver mucho con el presupuesto. Y cuando nos referimos a la estrategia de precio, hablamos del proceso mediante el cual la empresa decide poner el precio al que venderá sus productos o sus servicios, ¿eh? Y obviamente va muy de la mano con lo que es el sector público cuando nos referimos a la programación de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Fíjense de que si nosotros estamos programando vender servicios, ¿m? Prestar servicios o vender bienes, nosotros tenemos que tener una estrategia de precios para que posteriormente esos ingresos que yo estimé que iba a recaudar o estimé que iba a recibir se puedan cumplir, se puedan ejecutar y que yo realmente reciba el retorno en dinero en efectivo, ¿no? En ese sentido, podemos hablar un poquitito de aspectos principales que hacen referencia al precio del marketing, que deben de tenerse en cuenta como el consumidor objetivo, o sea, quién es el que va a consumir lo que yo voy a producir. ¿Cuáles son los costos en los cuales yo voy a incurrir? Ayer hablábamos de los bienes de uso, ¿se acuerdan? Hablábamos de bienes de consumo, de bienes de cambio y de bienes de uso, los tres tipos de bienes que tenemos dentro del patrimonio eh, de la administración pública. Y dijimos, cuando tenemos bienes de consumo son bienes que normalmente se utilizan para la generación de los bienes de, de, de cambio. Los bienes de cambio son aquellos bienes que yo produzco dentro de mi operativa para su venta. ¿M? O sea, yo estoy esperando vender esos bienes y obviamente yo tengo que saber los costos en los cuales yo incurrí. Y si me estoy refiriendo a los costos, fácilmente puedo hablar de mis bienes de consumo, mis gastos de consumo, mis gastos corrientes. Mis gastos de consumo me van a determinar a mí todo lo que hace referencia a lo que me costó producir ese bien para su venta, o lo que me costó producir ese servicio para su entrega. Y esto no es más que otra cosa que una ecuación también ahí donde tenemos nuestros costos fijos más nuestros costos variables y la suma de estos costos fijos y variables es el total de los costos. ¿M?
Tenemos que tener también, aparte de esta estrategia de precios, una medición de los riesgos, en el sentido de que podamos evaluar la frecuencia y la gravedad de los riesgos que son normalmente digo bien, identificables, ¿verdad? Y que posiblemente puedan sucederse y afecten a los resultados que nosotros estamos esperando obtener como entidad. Eh, Hace rato cuando les hablaba de la herramienta del MESIC, les decía de que no solamente es una herramienta que tiene en cuenta el componente ético y moral del servidor público, sino que también abarca toda esta parte que hace referencia a la medición del riesgo. Esto es algo muy importante hoy en día en la administración financiera porque así como vos mencionabas, Laura, anteriormente, la pandemia nadie esperaba que se suceda y se tuvo que hacer maravillas con el recurso público porque obviamente nadie salía de su casa, no se recaudaba, los presupuestos se tuvieron que reprogramar totalmente para destinar totalmente a salud, por ejemplo, ¿verdad? Y eso nunca nadie esperó que suceda. Hoy en día, obviamente, si vos te vas a una medición de riesgo, a una planificación de riesgo, vas a decir, mira, se puede suceder otra pandemia y esto puede pasar. O en este tipo de porcentaje puede afectar al resultado que yo estoy esperando obtener. O sea, si nos vamos otra vez a una pandemia, quiere decir que nos vamos a tener que encerrar todo de vuelta y obviamente ahí se van a ver afectados mis resultados, se van a ver afectados mi captación de ingresos, se van a ver afectados todos los bienes y servicios que yo tenía pensado prestar a la ciudadanía, porque obviamente la necesidad de la ciudadanía luego va a cambiar. ¿M? O sea, la importancia de esta herramienta es muy valedera a los efectos de la administración financiera y a los efectos de la medición, de los controles, de la planificación. Tengan en cuenta eso, gente, ¿sí? Bien, creo que Gracias. justito llegamos a nuestro horario. No sé si hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entendió lo que estábamos viendo, gente? Sí, profesor. Sí, Gloria, ¿se entendió? Sí, muy interesante, profesor. Hay muchas cosas que de repente te abre un poquito más la mente. El tema de educación, hay cosas que de repente nosotros desconocemos. Y ahora que tocaste también el tema de la pandemia, el Estado tuvo más negativo que positivo en el tema de salud. Hasta hoy en día, por ejemplo, tenemos, y vamos a ser también sinceros, o sea, el área de la salud se forró en dinero en efectivo, o sea, la rentabilidad que alcanzó el área de salud hasta hoy Privado, en profesor. día, sí, le está Sí. demandando todavía a proveedores de esa época, le está demandando todavía al Estado por pagos que el Estado todavía no pudo cumplir. De esa época, imagínense, ¿verdad? O sea, ese guante, ese tapaboca nomás que salía 100 guaraníes antes de la pandemia, que te regalaban incluso en la farmacia antes, llegó a costar, ¿cuánto llegó a costar? ¿A cuánto llegaron a comprar ustedes un tapaboca? ¿Eh? Ahora cuesta 2.000 Eh, cada uno en desde descartable frente al hospital. sí, sí, pero en época 10.000 llegó a estar, profesor. en época de pandemia eso era oro QI. Oro QI era eso. Y guante, el mismo alcohol que se usaba para desinfectar las cosas. Imagínense, o sea, la necesidad por eso le decía, la necesidad de la ciudadanía cambió. Y obviamente eso se tradujo en beneficio de otro sector que fue el sector de las farmacéuticas. ¿Eh?
hubo mucha demanda de remedios que incluso la gente tomaba por tomar, nomás porque se decía, se veía en el video, salía en el TikTok y esas cosas. O sea, ni siquiera comprobación científica teníamos todavía de que ese tipo de medicamentos resultase, por ejemplo, para que la gente se cure del COVID. O que en algún momento, cuando surgieron el tema de las vacunas, que de hecho seguramente las vacunas ya estaban luego de antemano preparadas para cuando surgió la pandemia, ¿verdad? Se hayan llevado a implementar la vacuna sin ningún tipo de contemplación, porque acuérdense de que muchas de las vacunas incluso no se llegaron a probar de manera correcta y hoy hay una marca específica que está teniendo una demanda importante y creo que fue a la quiebra la empresa esa, no recuerdo bien el nombre, pero que tuvo efectos secundarios en la población que aplicaron esa vacuna, tuvo efectos secundarios muy, pero muy importantes y vamos a hablar de efectos secundarios negativos en la población. Entonces, esas son cosas que obviamente, vamos a decirlo así, se sucedieron durante la marcha. O sea, no había forma de prever ese tipo de cosas en su momento. Hoy en No día había eso. tiempo. Sí, no hubo tiempo, no, Y ya no se desconocimiento pudo, hubo ya mucho no se también, profesor. pudo. No, obvio, ya no se pudo. Hoy en día eso ya no va a volver a pasar. O sea, hoy en día quien más, quien menos ya tiene ese tipo de conocimiento. eh, no sé, no sé si a todos les pasa, ¿verdad? Pero particularmente a mí, yo me quedé, por ejemplo, con ese trauma de lavarme las manos cada rato, por ejemplo, ¿verdad? O sea, son cosas que uno va, vamos a decirle así, asumiendo y que va incorporando dentro de su comportamiento, dentro de su actitud, dentro de su día a día, ¿verdad? Y así también son el tema de esta aplicación, de esta herramienta que estábamos viendo. O sea, en la medida que van resultando y vemos que va resultando o vamos utilizando eso, obviamente por repetición por lo menos se va incorporando dentro de nuestro quehacer diario. ¿M? Y como el tereré también y el mate, ahora se cuida más. Exacto, ahí está. Ese también es muy importante. Yo, por ejemplo, dejé de tomar el tereré. Mate no, no, muy poco luego tomaba, ¿verdad? Pero tereré, por ejemplo, dejé de tomar. Eh, Anteriormente el TDD se compartía en la oficina, hoy eso obviamente ya no se hace. Mismo en la familia, tener recelo de compartir con gente que está dentro de la familia o si le ve que ya está medio resfriado, ya usa que tapaboca, ya te aislás, cosas como esa, ¿verdad? Y conste que ese tipo de cosas, o sea, sigue todavía vigente dentro de lo que es nuestra sociedad. Bien. Gente, ¿qué les parece si vamos un poquitito a lo que sería nuestro trabajo práctico del día de hoy? ¿Les parece bien? Sí, profesor. Sí, Bueno, bueno, profe. para reforzar otra vez, así como les dije y como venimos haciendo en las clases anteriores, para reforzar todos los conceptos que hemos visto entre ayer y hoy, ¿eh? Para eso es el trabajo práctico de hoy. Entonces, paso a compartir un poquitito, vamos a hacer la misma temática de la vez pasada, en el cual los compañeros van a ser los encargados de leer los ítems, por favor, ¿sí? A ver, ¿quién se anima a leer el número uno? Te leo, profe. Sí, sí, sí. Según el material de civismo fiscal, ¿cuál de las siguientes no es una característica básica de los tributos? A. Se establecen por ley. B. Son obligatorios o coactivos. C. Son voluntarios y discrecionales. D. Son pecuniarios. Se pagan en metálico. ¿Cuál les parece que es la respuesta correcta? La C puede ser, profe. Este, bueno, es voluntario. Son voluntarios.
y No es voluntario. ¿Quién dijo la C? yo, Rosa, sí, la C. son voluntarios y discrecionales. Exactamente. Eso no es una característica básica de los tributos. En realidad, los tributos no son voluntarios, son Claro. obligatorios y coactivos. ¿Mm? Acuérdense de Profe, eso. ¿Sí? buenas tardes. Jessica te saluda. Profe, tengo Decime. una consulta porque viste que en Sí. el D dice son pecuniarios, se pagan Mm. en metálico, pero eso es así también, ¿Cómo? una característica básica, porque no precisamente se pagan en metálico. No, 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 no. Es una forma de decir de que se pagan sí o sí nada más, ¿verdad? Pero Ah, ya, ya. podemos cambiar el término. Dale, No, no, profe, gracias. Una no opción es, de no, pago no, sería. no, 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 no es para que lo tomen de manera literal el pago en metálico. Gracias, profe. Yo casi ya entré en corta. No, no te vayas a preocupar. Gracias a vos y que por la preocupación. Bien, nos quedamos todos entonces con la respuesta C. ¿Mm? Esta no es realmente una característica de los tributos. ¿Mm? ¿Quién se anima con el número 2? El Te leo, profe. fortalecimiento de la ¿Quién? creo que yo, profe. Dale, El Ángela. fortalecimiento de la cultura tributaria está basado en opción A, la eliminación de todos los impuestos; B, el pago oportuno y convencido de los impuestos; C, la reducción del gasto público; D, la privatización de los servicios públicos. Letra B, profe. La Letra B, B, profe. La La letra verdad, B, La verdad La que B, sí. profe. La B. Bien. El pago oportuno y convencido. ¿De dónde hablábamos de convencido? De esa concienciación que tenemos que tener como ciudadanos, que tenemos que pagar nuestros impuestos para que el Estado nos retorne ese pago de impuestos en bienes y servicios que deban de satisfacer nuestras necesidades como sociedad. ¿Se acuerdan? era en su cámara, Sí, señal profe. igual. Eh, Bien, ¿quién se anima con el número 3? te leo, profe. Bueno, Mónica. En el contexto de la administración financiera pública que mide la liquidez de una entidad, ¿qué mide la liquidez de una entidad? A. La capacidad de generar ganancias a largo plazo. B. La capacidad de costear deudas y compromisos financieros con disponibilidad inmediata de efectivo. C. El monto total de los activos físicos. D. La cantidad de impuestos que debe pagar. La B. Letra B, La profe. B, profe. Sí. D. La B, La profe. B, la B. la B, profe, el más largo. Unánime, unánime la letra B. Sí, 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 correcto, la letra B. La capacidad de costear. O sea, nosotros medimos la liquidez a través de la capacidad que tenemos en dinero en efectivo para cubrir nuestros compromisos. ¿M? Bien, ¿quién se anima con el número 4? Yo, profe, Jessica, decime. de acuerdo con la teoría de los precios de Milton Friedman mencionada en la unidad 7, la fórmula para estimar costos es A. Ingresos totales, inversión. Menos, B. Menos menos de. inversión. Sí, sí. Cierto. D. Costos variables totales menos costos fijos totales. C. Costos fijos totales más cálculo de costos variables totales. D. Costos sobre ingresos totales por 100. La C. no sé. La C, profe. La C, Muy, profe. Carmen fue la primera que saltó y dijo la C, estuvo muy atenta, la verdad que es la C. Gracias, profe. La C es nuestra respuesta correcta. Dijimos que
El total de nuestros costos o el cálculo para estimar nuestros costos son nuestros costos fijos totales más nuestros costos variables totales. Costos variables Eso, más costos fijos, el total de nuestros costos, ¿sí? Eso reda, profe, para la gráfica ese. Famoso se representa así. Sí, así mismo. Bien, ¿quién se anima con el número 5? ¿puedo, profe? Sí, Dayana, te escucho. En el estado de situación balance general del sector público, los activos se clasifican como corriente cuando, entre otros criterios, opción A, se espera realizar dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación. B, su vida útil es superior a 5 años. C, son intangibles y no generan beneficios económicos. Y la letra D, se utilizan para La cancelar A, deudas a largo plazo. La Vendría a A, ser la letra La A. A. la A, profe. La A. La A, perfecto, perfecto. Da gusto cuando escucharles cuando todos participan. Acuérdense de que cuando hablamos de corriente dijimos que era, ¿qué dijimos que era cuando era corriente? Porque se callan todos ahora. Están dudando todos, parece. ¿Qué dijimos que era? profesor, no Ahí está la importable, respuesta. sabe. En la respuesta para cómo está. En el Carmen. año 12 meses. Exacto, un ejercicio fiscal. Corriente para el sector público es un ejercicio fiscal. Dijimos y nos habíamos referido justamente al principio de anualidad presupuestaria, un ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, bueno, perfecto. Vamos un poco al número 6. ¿Quién se anima ahora con el número 6? Yo, profe, Dale, Isidro, dale, Isidro. el estado financiero que informa sobre el movimiento del efectivo y sus equivalentes agrupados en actividades operativas de inversión y de financiamiento se denomina A, balance general, B, estado de resultados o de gestión económica, C, estado de flujo de efectivo y Sí, D, estado de variación de patrimonio neto. Letra C, sí, profe. Letra. La C, La C profe. es La C, ¿verdad? La letra C. Exacto. Exacto. Vieron, mira, ayer, por ejemplo, cuando estuvimos viendo todo esto, lo vimos así, y yo le preguntaba si entendieron o no entendieron. No, era muy mucho lo que vimos, profe. Estamos tratando de digerir, que esto y aquello estaban mencionando ustedes, ¿verdad? Pero eh, fíjense que con este tipo de herramientas, como enseguida se refresca la memoria de lo que vimos, al menos si prestamos atención, enseguida vos te acordás de las cosas. Y obviamente, les felicito a todos los que están participando. Esto es, altamente gratificante para mí, de que, primero que nada, darme cuenta de que en realidad está llegando lo que yo estoy tratando de transmitirle a ustedes, ¿sí? Bien, ahora, ¿quién se anima con el número 7? Otro varón, porque normalmente siempre son las mujeres las que están hablando. No sé si son mayoría luego, pero yo veo muchos varones y nunca suelen participar. Muy pocos suelen participar los varones. Profe, yo leo. Dale, Juan, te escucho. En Profe, el ¿le puedo proceso decir algo? ah, Profe, ¿le Eh, puedo decir algo antes? Profe, me tengo que desconectar, me tengo que ir a trabajar, ya no me queda más tiempo. Le quería avisar nomás eso. bueno, Ángela, sin problema. Gracias. Sin problema. Discúlpame por esta vez nomás. Gracias, No profe. te preocupes. Chao. Chao. Juan, contigo, Juan. número 7. En el proceso de ejecución del gasto público, la cancelación de la obligación mediante transferencia bancaria al proveedor se conoce como previsión, compromiso, obligación, pago. Tal vez. la de Pago. Pago, profe. la de pago es, profe. Pago, B. profe. Y exactamente. Más que, más que obvio, ¿verdad? Si estamos hablando de una cancelación de la obligación,
Acuérdense de que era 4 etapas: previsión, compromiso, obligación y pago. Y la última etapa es la cancelación de la obligación, que es la etapa del pago. ¿Sí? Bien. ¿Quién se anima con el número 8 ahora? Yo, profe. Yo dije yo primero. Eh, ¿Quién lee? Según la clasificación de bienes del Estado, decreto número 20.132/03, los bienes tangibles e intangibles cuya vida útil es superior a un año y se destinan al uso de la entidad, no a la venta, se denominan bienes de consumo, bienes de cambio, bienes de uso, bienes depreciables inmediatos. La C, profe. No, ah, compañera, yo quería decir primero. La C, profe. La yo creo C. que hoy, yo Bienes creo de que uso. bienes de uso, sí, la Bienes de respuesta es uso, correcta. profe. La C, es la respuesta correcta. Yo creo que hoy nadie le gana a Carmen en dar la respuesta correcta. Hoy Carmen está con todo. Cortarle el micrófono, profe. Sí, sí, profe, porque yo estoy desde mi celular y me cuesta apretar el micrófono y ella responde ¿Qué pasa, profe? Acá hay que ser oma ata porque nunca dejan hablar, entonces uno tiene que ser oma atamante, profe. No, 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 por favor, siempre yo le doy la palabra a quien me pide. No, 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 no. No, 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 no estamos pisoteando el derecho de nadie. Así que por favor no se sientan ofendidas o ofendidos por ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, Bien. profe. Vamos al número 9. ¿Quién se anima con el número 9? Te leo, profe. Sí, Alba, te escucho. El instrumento de programación de corto plazo de la Tesorería General, que se proyecta trimestralmente y asigna límites mensuales para contraer obligaciones, se llama A. Plan financiero, B. Plan de caja, C. Programa anual de contrataciones, D. Estado de ejecución presupuestaria. Plan de caja. Le trabé, profe. La plan B. de caja, el B. La B, exacto, muy bien, muy bien. La letra B es nuestra respuesta correcta. Perfecto. Y el último, ¿quién se anima? Buenas, profe, ¿puedo leer? Sí, Hilda, te escucho. 10. La relación entre liquidez y rentabilidad explicada en la unidad 7 es generalmente: opción A, directa, a mayor liquidez, mayor rentabilidad; opción B, inversa, si La B. disminuye la liquidez, puede aumentar la rentabilidad; opción C, nula, no existe relación entre ambas; o D, idéntica, La significan lo B. mismo. La B. La B. La B. La B. La B, profe. Laura ya se desconectó. Acá estoy, profe, la B, dije. Ah, bueno, bueno. La Yo respondí bien. B es inversa. Perfecto, perfecto. Poné nomás ya esa pregunta en el examen, profe. Sí o sí ese voy a marcar. Profe, yo también dije B. No, no, no. Yo La le verdad que gané. le volví a preguntar a Laura porque en su momento ella me pidió una aclaración porque no le había quedado claro, se había confundido un poquitito con los conceptos. Entonces, bueno, esta era la perfecta oportunidad de saber si realmente le expliqué bien a Laura. Yo sé que y esperaba de que todos los otros y así como ella hayan entendido lo que vimos hoy. Como les dije, me alegro y le felicito. Primero que nada, le felicito por la participación. Y segundo, por prestar tanta atención a la clase. Eso, como les dije, es altamente gratificante para mí saber de que estoy llegando a ustedes, que estoy transmitiendo lo que quiero transmitir a ustedes y que le está llegando esa información. Bien, gente, mira, llegamos otra vez a prácticamente el término de nuestra jornada del día de hoy. Hemos resolvido todo este cuestionario de vuelta
no hicimos nomás la aclaración de vida de que a diferencia de los demás anteriores que valían 5 puntos cada uno, este valía 10 puntos. Obviamente porque abarcamos prácticamente 3 unidades, entonces le di más cantidad de preguntas y le di más cantidad de puntaje también a cada pregunta. En total tenemos ya, ¿quién me dice cuánto tenemos acumulado ya hasta ahora? 20. 20 puntos. 20 puntos, cada uno tiene 20. acumulado ya 20 puntos, así. Y esto lo voy a pasar al grupo de IPEL para que ellos le compartan de vuelta otra vez a ustedes, así como venimos haciendo habitualmente las semanas anteriores con las presentaciones más lo que es el desarrollo de nuestro cuestionario de trabajo práctico. ¿Les parece? Sí, Profe, por favor, sobre todo sí, tus profe. diapositivas del día de ayer y el día de hoy, para que nos ayuda muchísimo para volver a repasar. Por supuesto, por Gracias, supuesto. profe, muy amable. No, 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 a Gracias, ustedes. profe. A ustedes, a ustedes. Así que no me resta más que agradecerles nuevamente la atención, desearles que tengan un buen resto de jornada el día de hoy y que esta semana que continúa todavía sea lo más exitosa posible en el ámbito laboral y personal para cada uno de ustedes. Nos vamos a encontrar de vuelta el próximo lunes y ante cualquier duda, inquietud que tengan, recurran a los canales correspondientes que ya conocen todos, ya están habilitados también mi número de contacto para cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, chao. Hasta luego.